Muy bien, pues bienvenidos a todos a nuestro Congreso Virtual de Investigación de la Red de Investigadores en Medicina Familiar. Nosotros el tema que hoy vamos a ver es el análisis de artículos científicos. Yo soy el doctor Santiago Óscar Pasarán Zanella y voy a iniciar con una frase que Albert Einstein nos dejó. Dice, todos somos ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. De los contenidos que nosotros vamos a ver en nuestro tema es cómo aprendemos, cuáles son los buscadores de bases de datos científicas, cuál es el concepto de la lectura crítica. Vamos a analizar algunas herramientas como es el Consor, el Quorum, la GRI, entre otros, las fases de la lectura crítica y cómo leer un artículo científico. Bueno, ¿cómo aprendemos? Los pasos básicos del pensamiento es que nosotros lo primero que vamos a realizar para aprender es que vamos a observar. Identificamos cuáles son las características de las cosas y después vamos a intentar hacer una definición. La definición se refiere a cómo describimos qué es, qué tiene, de qué está hecho, para qué sirve. Posteriormente, como vamos avanzando en nuestra vida, lo que hacemos es comparar. Establecemos variables y empezamos a decir, ¿se parece a? ¿No se parece a? ¿Es diferente o es semejante? Posteriormente vamos a ir relacionando más o menos para poder establecer los nexos. Posteriormente vamos a hacer una jerarquización, en el cual nosotros vamos a llevar a cabo como un proceso del pensamiento de las funciones mentales superiores, el análisis, que es el separar el todo en partes, como cuando estamos analizando un problema y lo empezamos a separar, como si fuera un pastel y lo separamos en rebanadas. Bueno, posteriormente lo que hacemos es una síntesis. Una vez que ya hicimos todo el análisis, volvemos a regresar las partes a su estado original, en donde vamos a unir todo aquello que separamos. Y lo último es que nosotros, a través de todo este proceso, vamos a hacer una evaluación, con la cual nosotros vamos a tener la capacidad de tener un juicio de valor. ¿Por qué tenemos que leer artículos científicos? Bueno, como todos sabemos, pues ya sea médicos o personal de salud, tenemos que tomar decisiones correctas que requieren tener una información valiosa y apegada a la ciencia. Al buscar esta información enfrentamos muchos desafíos, inclusive la necesidad de evaluar la calidad y la aplicabilidad de la información publicada. Por lo tanto, es de suma importancia que todos y cada uno de nosotros sepamos cómo debemos de hacer un análisis de artículo científico. Quiero aquí hacer una pausa para decir que para poder tener o avanzar en este tema, sí es importante tener las bases del método científico. Entonces, la recomendación es la lectura de Sampieri, Metodología de la Investigación, y cualquier libro que hable sobre epidemiología clínica, en donde vienen las bases de la ciencia, con lo cual después, cuando nosotros avancemos, ya no nos va a costar trabajo entender algunos términos que vamos a utilizar en este tema. Podemos hablar de criterios de inclusión, exclusión y ya debemos de saber a qué nos estamos refiriendo. Tamaño de la muestra o bien el sesgo. Y debemos de saber y definirlo de manera concreta y saber su significado para poder avanzar en nuestro tema. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos? Dentro de los buscadores de artículos científicos tenemos un buscador en una página web donde se pueden consultar las bases de datos, ¿verdad? Entre estos tenemos el PubMed, que es muy popular, tenemos el JAMA, EBSCO, Medic Latina, Ovid, Oxford, Springer, Google Académico, entre otros. ¿Cuál es el concepto de la lectura crítica? La lectura crítica es esa capacidad que tiene el lector para hacer consciente una postura propia sobre lo expresado en el texto, descubriendo los supuestos implícitos, la idea directriz, los puntos fuertes y débiles de los argumentos y proponer otros planteamientos que superen los del autor, para así reafirmar o modificar su propia postura. En este sentido, nosotros no solamente estamos leyendo, sino que al estar leyendo estamos haciendo un análisis. Estamos incluso viendo qué se escribió, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo con esos puntos de vista. Pero todo se basa en todas las lecturas que ya hayamos hecho previamente.
en todo lo que nosotros hayamos estudiado, en todo lo que nosotros tengamos de experiencia. No solamente es el deseo de ser crítico, es que tenemos que tener una base de lecturas, una base de información, una base que nosotros hemos ya estudiado previamente, para que nosotros ahora lo apliquemos y con las diferentes técnicas de hacer esa lectura crítica podamos llevarlo a cabo. Esto lo escribió Viniegra en El camino de la crítica y la educación, ¿sí? Está en la revista científica clínica 96. Bueno, las guías de valoración crítica de artículos, bueno, a partir de las pautas de valoración crítica de artículos establecidos como la medicina basada en evidencia, en McMaster University, Ontario, surgió en Inglaterra un programa para facilitar la evaluación de la literatura científica. Es un programa de habilidades en lectura crítica y asimismo también en España y se localiza en esta dirección electrónica. Ahí van a encontrar todas y cada una de los instrumentos que nos ayudan a que nosotros podamos hacer el análisis de acuerdo al tipo de investigación que realizaron. Entonces, con esto nosotros tenemos la facilidad de tener una guía. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta los puntos que vamos a analizar a continuación, porque es lo que nos va a facilitar el poder entender esas guías y poder, ahora sí, emplearlas para analizar los artículos. Bien, las preguntas incluidas analizan en primer lugar la validez interna del estudio. ¿Son válidos los resultados del estudio? En segundo lugar, identifica cuáles son los resultados. Y en tercer lugar, analiza. ¿Me serán útiles los resultados para atender a mis pacientes? Entonces, nosotros estamos buscando a través del análisis de artículos científicos la actualización médica. Nosotros sabemos que la ciencia va cambiando. Aproximadamente, hoy en día, cada año y medio cambia. Los conceptos cambia la ciencia y se escriben nuevos artículos científicos. Sin embargo, en el futuro, puede tardar menos tiempo en que la ciencia evolucione y cambie. Ahora bien, recordemos que el conocimiento lo tenemos ahora incluso en la palma de la mano. En un celular podemos nosotros encontrar la información que queramos. El problema ahora no es la información o es que no tengamos la información. Ahora el problema es cómo seleccionar la mejor información o cómo validarla para poder decir que esa información nos va a ser útil. Bien, existen otras guías y cuestionarios como son los criterios CONSORT para evaluar ensayos clínicos controlados, los criterios COM para revisiones sistemáticas y los criterios AGRI para valorar guías de práctica. Aquí, por ejemplo, podemos ver a una parte del CONSORT en donde nos está dando qué es lo que nosotros tenemos que revisar. Si hablamos del título y del resumen, bueno, nos dice, está identificado como un ensayo aleatorizado en el título. Entonces, desde que nosotros estamos leyendo el título del artículo, si es un estudio aleatorizado, un estudio experimental, que son los más fuertes ahorita en la ciencia, bueno, si nosotros aprendemos a analizar estos, los demás van a ser un poco más sencillos porque no exigen tantas cosas. Sin embargo, estos son un análisis un poquito más de alto nivel para que nosotros entendamos perfectamente bien cómo se llevó a cabo la investigación y si cumplieron todos los criterios que tenían que cumplir. Si nosotros aprendemos a criticar un artículo científico, entonces el resultado será que nosotros podamos escribir nuestros artículos científicos de manera adecuada y podamos enviarlos a publicación. Ese es el objetivo principal de que nosotros analicemos un artículo científico. Bien, por ejemplo, ahí nos habla de la introducción, de los antecedentes y objetivos, y bueno, nos dice, ¿están justificados? ¿Son buenos? ¿Verdad? ¿Son específicos? De ahí surgen las hipótesis, lo que es el diseño de ensayo. También nos habla de la descripción del diseño del ensayo, nos habla de cómo se lleva a cabo, si verdaderamente se hizo de una forma sistematizada. Bien, aquí tenemos el código, que es otro de las herramientas. No vamos a describir todos. Básicamente ya está la dirección electrónica, ahí pueden consultarlos y ahorita nada más estamos viendo así en general, ¿no? Cómo es que se analiza.
Por ejemplo, aquí habla del resumen si está usando un formato estructurado. Igualmente nos habla si el objetivo se explica la pregunta clínica en la fuente de datos, la base de datos y otras fuentes de información, los métodos de la revisión, los resultados, las características, las conclusiones del resultado principal y si tiene que ver con la pregunta de investigación y toda esta parte. Bueno, ¿cuáles son las fases de la lectura crítica? Tenemos la validez interna del estudio, que implica analizar si la metodología empleada es la más adecuada para la consecución del objetivo del estudio y si es correcta o no. Así, si lo que pretendemos valorar es una intervención, ya sea curativa o preventiva, el ensayo clínico aleatorizado sería lo indicado. La evolución de la enfermedad deberíamos hacer un seguimiento de una cohorte de pacientes. Y recordemos que el estudio de cohorte, pues lógicamente se basa en que todos los pacientes inicialmente sean bien seleccionados y que, bueno, podemos comprobar que están sanos. Posteriormente lo seguimos en el tiempo y esperamos. Algunos se van a enfermar y otros no, y van a estar expuestos a lo que es el fenómeno que estamos nosotros analizando. Bien, lo que es la prueba diagnóstica, lo que pretendemos evaluar, debemos realizar un estudio transversal comparándola con un patrón de oro. Si nosotros no contamos con un patrón de oro o no podemos aplicarlo en esa investigación, pues lógicamente que va perdiendo validez nuestro estudio. Identificar la etiología de un problema, debemos contar con un estudio de casos y controles. Estudio comparativo en donde nosotros veamos los factores de riesgo que nos están ocasionando todo el evento que estamos. Bien, la primera aproximación a la validez del artículo está en la localización y selección de los artículos. Bien, nosotros vemos el título y nos preguntamos, ¿el título es interesante o útil para nuestro problema? Recuerda, todo surge de un problema. Si no tenemos un problema que resolver, no existe la investigación. Precisamente existe porque encontramos un problema. Al estar haciendo lecturas, vemos una laguna, algo que nadie ha investigado, y en ese momento surge una pregunta de investigación, que es el problema que queremos resolver. Cuando nosotros leemos el resumen, este incluye el objetivo, el diseño del estudio, el número y las principales características de los sujetos incluidos, el tratamiento, los principales resultados y conclusiones. Nosotros nos preguntamos, ¿nos parece válido? ¿Los resultados pueden ser utilizables? ¿Serán aplicables para la resolución de mi problema o de mi caso clínico? Entonces, esto es muy importante, porque si estamos hablando de un estudio que se realizó en Europa, y en Europa estamos hablando de diabéticos que utilizan una hemoglobina glucosilada de 6 porque su estilo de vida se los permite, su alimentación y todo como ellos lo manejan, pues lógicamente que no lo puedo aplicar a pacientes en México, por ejemplo, que es una raza distinta y que la hemoglobina glucosilada se va a mover completamente. Y si ahí le agregamos todavía que alguien quiera analizar adultos mayores, la hemoglobina glucosilada es diferente. Así que tenemos que analizar perfectamente bien desde el principio. Bien, en la segunda aproximación se realiza una serie de preguntas metodológicas claves para determinar la capacidad del artículo. Vemos la etiología de una circunstancia o situación, el procedimiento diagnóstico, el curso clínico y pronóstico de una patología. Vemos la validez o eficacia de una intervención, ya sea terapéutica o preventiva. La tercera aproximación, los artículos se realizan en un análisis meticuloso, centrado en material y métodos para realizar los siguientes puntos. Definición clara y precisa del objetivo. El objetivo, ya sabemos, tiene que empezar con un verbo en infinitivo y nos tiene que decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, para qué se va a hacer. Cuando nosotros podemos responder esas preguntas, el objetivo está bien planteado. Bien, la adecuación del diseño a la pregunta de investigación. Ya sabemos cuál es la pregunta. Y entonces nos dicen que van a hacer un diseño metodológico con un estudio, vamos a suponer que es comparativo. Y sí, verdaderamente tiene que ver con el objetivo.
Lo siguiente sería la adecuación de los criterios de selección de la población de estudio. ¿Cómo seleccionaron a los pacientes que van a estar en esa investigación? ¿Cómo lo llevaron a cabo? Son lo que conocemos como criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Posteriormente viene un punto clave, que es definitivamente quizás uno de los más álgidos en la investigación: el tamaño de la muestra, si es suficiente o no. ¿Qué quiere decir? Que el investigador nos tiene que colocar en el artículo científico, aparte de los criterios de cómo seleccionó su muestra, nos tiene que decir cuál fue la metodología para calcular el tamaño de la muestra. Si esto no lo hizo, es una deficiencia, pero por ética, el investigador debe ponerlo para que nos dé certidumbre. Algunas revistas científicas incluso debemos recordar que nos van a pedir la base de datos para poder ellos correr las pruebas estadísticas. Por lo tanto, debe existir cómo se realizó el tamaño de la muestra y debe ser de manera adecuada. Las otras son consideraciones sobre errores y sesgos. El sesgo, como lo conocemos, es un error sistemático. Es un error que comete el investigador al estar a lo mejor seleccionando la muestra, al estar aplicando un test que no era el adecuado para su investigación, entre otros. Así como maneras en las que el estudio podría haberse mejorado. Siempre los investigadores en esos artículos nos tienen que decir, ¿verdad?, cómo se pudo haber mejorado el estudio. Nos tienen que mostrar cuáles fueron los errores que cometieron y cómo se puede mejorar ese estudio. Y dentro de la conclusión, tiene que estar acorde con los resultados del análisis. Una vez verificada la validez interna del estudio, se analizan los resultados y su precisión. Los resultados obtenidos dependerán de la pregunta que responde el estudio y del tipo de diseño empleado. La relevancia de los resultados no viene determinada únicamente por la significación estadística obtenida, sino por la relevancia clínica observada. Entonces, esto es muy importante, porque muchos, bueno, de alguna manera están buscando que la estadística les dé una respuesta. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta el contexto, la clínica que se está viviendo en ese momento, y en ese momento histórico además, porque no es lo mismo una investigación de hace 40 años que hoy en día. Se tienen otras formas, otros métodos, otros instrumentos. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer ya la conclusión de nuestro estudio, o bien como lo hicieron los investigadores en su momento. Finalmente, se evalúa el grado en que los resultados pueden ser generalizados a poblaciones o pacientes específicos. Sabemos que si se lleva a cabo una buena estadística inferencial y que a su vez esta tiene buenos resultados, es un buen diseño lo que se realizó, bueno, podemos generalizar incluso los resultados que tenemos a toda nuestra. Bien, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Bueno, no debemos de preocuparnos si no entendemos una parte o todo el artículo a una primera lectura que realizamos. Muchas veces tenemos que irnos adecuando poco a poco y si no entendemos algunos términos, tenemos que leer términos, tenemos que prepararnos en otra parte de la ciencia para que nosotros podamos entender ese artículo, podamos captarlo de manera adecuada. Si hay palabras que no entendemos, no vamos a lograrlo. Tenemos que entender perfectamente bien de qué se trata el artículo y, lógicamente, tenemos que entender todas las palabras que están utilizando. Bien, no trate de entender el artículo palabra por palabra. Muchas veces quieren hacer la traducción y la quieren hacer literal. Por eso nos dicen, no traduzca literalmente el artículo. Tenemos que darle el sentido, ¿sí? Entonces, cuando casi toda la ciencia está escrita en inglés y se han dado cuenta, y una vez que nosotros lo estamos leyendo, tenemos que pensar como piensa el americano y dar el contexto para que nosotros podamos entender el artículo, que es otra de las cosas en las que sí tenemos que prepararnos. Recordemos los tipos de analfabeta que existen, que es el que no sabe leer y escribir, el que no sabe computación y el que no sabe inglés. Bien, ¿cómo leer artículos científicos? Se debe ver el artículo de manera general, ¿verdad? Cómo está estructurado, lo podemos hojear. Posteriormente vamos tomando en cuenta lo siguiente: el título, el autor, el país, el año, cuál es el objetivo general de ese artículo, cuál fue el material y método que utilizaron, qué resultados obtuvieron y cuáles son sus conclusiones.
Posteriormente, vamos quitando los artículos de menor importancia y vamos dejando los que considere más útiles. Como lo explicábamos en un principio, el problema no es la información. Ahora ya se tiene acceso a toda la información, incluso en un teléfono celular, ya lo habíamos dicho. Y ahorita el problema es cómo seleccionar los mejores artículos para nuestra investigación. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro que, bueno, es un ejemplo, ¿no?, de lo que pudiéramos hacer de manera rápida, poner el título, autor y año, el objetivo general, material y método, qué resultados obtuvieron, o sea, las P significativas y a qué conclusiones llegaron. Y una vez que tenemos eso, ponemos todos nuestros artículos, ¿verdad? Se lo pasamos a lo mejor a nuestro asesor de tesis y él nos va a ir diciendo, ¿sabes qué? Este artículo sí nos sirve, este artículo no, de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio comparativo, pues no nos sirve ningún estudio descriptivo. Tenemos que analizar puros estudios comparativos para arriba, a aumentar el nivel de los artículos. Recomendaciones. Bueno, tenemos que observar el artículo, leer los nombres de los autores, mirar el año en que fue escrito, interpretar el título del artículo, identificar las secciones en las que está dividido, mirar las gráficas, las figuras, tablas, las fotos, mirar la bibliografía, si es reciente o relacionada con el tema. Sí, muchos investigadores lo primero que hacen es revisar la bibliografía, el año de publicación, cómo está escrita, el sistema Vancouver, el sistema APA. Desde ahí se dan cuenta si un artículo está bien escrito o está mal escrito. ¿Cuál sería una estrategia? ¿Dónde se realizó el estudio y cuál es su diseño? Bien, se parece el estudio que estamos realizando a lo que nosotros vamos a llevar a cabo. Los pacientes investigados son similares a los que estudiaremos. Serían de las estrategias que tenemos nosotros que averiguar. Los recursos materiales y económicos son similares al estudio. Imagínense que hicieron una investigación, pero utilizaron una prueba que es muy cara y nosotros queremos replicarla, pero no tenemos los recursos. Entonces, no se puede realizar. Desde ahí estamos viendo nuestras limitaciones. Bien, ¿qué variables se van a medir? De acuerdo a esas variables que ellos midieron, ¿qué variables nosotros vamos a medir? Y si podemos medirlas, ¿con qué método la vamos a medir? ¿Y cómo las vamos a operacionar? De acuerdo a lo que midieron, existe un estándar de oro. Ese estándar de oro lo tenemos nosotros como investigadores, podemos aplicarlo igual o no contamos con él. En estudios de corte evitaron el sesgo de selección. Recordemos que en los estudios de corte, desde que seleccionamos a los pacientes, estos deben de estar sanos, no deben tener patología. Si nosotros vamos a analizar si los pacientes al fumar van a desarrollar un cáncer de pulmón, lógicamente que los pacientes todos inicialmente, si yo les hago un marcador tumoral para cáncer de pulmón, debe ser negativo, deben de estar sanos. Ya después los sigo en el tiempo. Algunos fuman, otros no fuman y veo los resultados en el futuro. Son estudios muy largos que se llevan toda una vida, pero bueno, así se deben de realizar o así están estructurados en la ciencia. Bien, analizar el tipo de estudio de manera adecuada y ver qué tan consistente es. Y una de las cosas importantes es esta pregunta: ¿se aleatorizó la muestra? Es muy importante que sea al azar la selección de las personas. ¿Qué tanto nosotros estamos incluyendo a los pacientes y si no estamos dejando pacientes fuera? O si los estamos escogiendo porque creemos que esos pacientes son los que necesitamos. Y habrá otros que a lo mejor eran la clave para nuestra investigación y que no los metimos. Una vez superado lo anterior, el lector debe evaluar la calidad y aplicabilidad de la información publicada en los artículos científicos. Entonces nosotros estamos leyendo el artículo y estamos pensando como si nosotros lo estuviéramos llevando a cabo, ¿sí? ¿Cómo se hizo el tamaño de la muestra? ¿Cómo se seleccionaron a los pacientes? ¿Se les aplicó la estadística que se requería? Todas estas preguntas que nosotros vamos haciendo en el momento en que vamos leyendo y las vamos solucionando, nos da la pauta de que si un artículo nos sirve o no nos sirve y qué tanto nos está dando una validez importante para contribuir a la ciencia. A pesar de que los artículos se analizan por pares para evitar errores, no nos exime de presentar esos errores. Algunos artículos, ustedes van a tener la curiosidad, ¿verdad? Y entonces van a decir, a ver, yo quiero leer un artículo en donde yo pueda ver
si verdaderamente está bien realizado o no está bien hecho. Y en ese momento van a decir, bueno, me hablaron del tamaño de la muestra, vamos a ver si el tamaño de la muestra está bien. Y en ese momento se van a dar cuenta que no se analiza el tamaño de la muestra, que no nos dice cómo la midieron, ni qué fórmula utilizaron, de acuerdo al tipo de investigación que realizaron, ya sea descriptivo, comparativo o experimental. Por lo tanto, ahí empieza con una deficiencia ya ese artículo. Dentro de las conclusiones, la pregunta de investigación es importante y lo primero que tenemos que hacer es ¿qué trataba de resolver ese investigador? ¿Qué trataban ellos de solucionar? ¿Cuál era el problema en cuestión? Y después de eso ver el diseño. En el diseño, ¿qué tenemos que analizar? El tipo de estudio que se realizó, cómo se analiza el tamaño de la muestra, cómo se escogen a los pacientes, criterios de inclusión, criterios de inclusión, criterios de eliminación. Posteriormente, cómo fueron seleccionados, si fue de manera aleatorizada o no esos pacientes. Y una vez que ha cumplido con todo eso, ver, ok, qué estadística les aplicaron y ahora sí tenemos unos resultados. Los resultados son congruentes con el tipo de investigación y la pregunta científica. Y una vez que cerramos ese círculo, podemos determinar si un artículo científico es útil para nosotros o si no lo es. Muchas bien, muy bien. Pues gracias por su atención y esperamos que este congreso de investigación cumpla sus expectativas. Subí algunos artículos, ¿verdad?, de apoyo que van a estar en la plataforma para que puedan analizarlos y ahí viene cada una de las herramientas para el tipo de investigación que se tiene que analizar y esperamos que sea de su agrado.